there came a sound from heaven as a rushing. Bienvenidos hoy al Mensaje de la Cruz. Yo soy Jimmy Swagger y nos da mucho gusto tenerlos a todos ustedes. John, qué gusto estar con nosotros. Cerraron la puerta, por eso no estuviste aquí, ¿verdad? Sí, ya veo. Les dije que no lo dejaran entrar, pero bueno. Bueno, y respectivamente, estamos, no sé qué día fue cuando no estuviste aquí, pero es la culpa de Dave. Tienen que entenderlo. ¿Cuál Dave? ¿Cuál de los dos? Ese, bueno, aquel. Los dos se están apuntando uno al otro. Loren Larson. Y bueno, mejor no digo lo que estaba a punto de decir. Estoy Y el alegre de estar doctor aquí. David Watts y Josh Rosenstern, y estamos felices de tenerlos con nosotros. ¿Campañas, hermanos? Nada en el futuro presente. Bueno, doctor Watts. Sí, según el 22 de enero voy a estar en Magnolia, Texas, al noreste de Houston, el pastor Michael Holston, 622 Commerce Street en Magnolia, Texas. Es a las 10 de la mañana, así que me gustaría ver a todos en ese día. Y Josh. Sí, tenemos una campaña este fin de semana en Eros, Louisiana, en Cross of Christ Church, este sábado a las 6 de la tarde y el domingo a las 10 de la mañana. La dirección es 1505 Sharp Road 258 en Eros, Louisiana. Si quiere más información, llame al pastor Green 318-2847-77. Dave. No hasta en marzo vamos a ir a Hayden, Alabama, donde Dalton Kim Smith, si alguien vive en esa área, vaya, visite su iglesia en Hayden, Amén, Alabama. sí, amén. Muy bien, entonces, John, creo que Josh. Voy a estar con Josh. Sí, muy bien. Bueno, Dave, comenzaremos donde nos quedamos el día de ayer, versículo 27 del capítulo 3 de Gálatas. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, El bautismo en su muerte en el Calvario. La referencia no es el bautismo en agua. de Cristo estáis revestidos. Queréis decir o quiere decir estar revestido con Él. Muchos piensan que Él está hablando del bautismo en agua, pero no está hablando del bautismo en agua. De hecho, la mayoría del tiempo que la palabra bautismo se utiliza, nos habla de que somos bautizados en Cristo, cuando nuestra fe es puesta en Él y lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Pablo dice, Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras para que la cruz de Cristo no sea hecha vana. Quiero citarlo otra vez. Cristo no me envió a bautizar. Pablo estaba denigrando el bautismo en agua. No lo estaba haciendo. Estaba poniéndolo en su lugar apropiado. Desafortunadamente hay muchos que leen estos pasajes y piensan que él está hablando de bautismo en agua, y si usted es bautizado en agua, usted es salvo y usted tiene que ser bautizado en agua para ser salvo. ¿Es eso como la mayoría de la gente piensa? Entonces el bautismo en agua no es algo sobrenatural. No. Es un símbolo de lo que nos sucede cuando somos bautizados en Cristo, cuando somos salvos. Es una ordenanza importante, ciertamente, pero no salva a nadie. No. Y si alguien no es bautizado y mucha gente salva, no puede ser bautizado, se están muriendo. Pero no significa que no son salvos. Y escuché a un predicador el otro día en un canal de televisión decir que uno tiene que ser bautizado en agua para ser salvo. Y eso es desafortunado porque muchos, bueno, supongo que los católicos piensan lo mismo, ¿verdad? Es uno de los sacramentos. Sí, que bautizan a bebés. Sí. La iglesia de Cristo cree que ustedes tienen que ser bautizados en agua para ser salvos. Y si no, ¿qué hacen entonces con el arrepentimiento en el hecho de muerte?
Yo trabajaba con un ministro de la Iglesia de Dios que no pensaba que iba a ir al cielo porque no era de la Iglesia de Cristo. Yo le dije, se sorprendería cuando me viera ahí. No, no, creo que él no va a llegar, lo siento. Ese es su espíritu legalista, pero he preguntado eso muchas veces y es lamentable que una persona está en una máquina y tiene que pasar por el agua. Eso es un acto de desesperación. Cree que tiene que ser sumergido en vez de ser sumergido en Cristo. Tiene que ser sumergido en agua. Y así es como uno llega en contacto con la sangre de Cristo. Se me dijo. Ellos de hecho creen que a menos que uno sea bautizado en aguas no puede ser salvo. Ellos creen eso. Una vez más regresamos. ¿Y qué es lo que hacen ellos con el arrepentimiento del hecho de muerte? Esa es otra cosa. Y le pregunté, el ladrón en la cruz que le dijo a Jesús Buena que pregunta. se recordara de él, dijeron, bueno, cuando Jesús estaba en la tierra, él tenía el poder de perdonar el pecado en cualquier tiempo. Las buenas nuevas es que todavía tiene ese mismo poder, aunque no está aquí en la tierra. Él todavía tiene ese poder. Y es de entrar en una interpretación bíblica, semánticas y que tienen esa perspectiva. Es la misma dominación que no cree que durante la adoración no puede tener instrumentos en la iglesia, que todo Sí. tiene que ser, Pero ellos sí están bien con la sí, electricidad. aceptan la electricidad, pero la iglesia primitiva no tenía instrumentos en su adoración. Le dije, bueno, no tenían aire acondicionado también, pero gracias a Dios que lo tenemos Sí, ahora. sí. Y tenemos ah, agua, ¿verdad? Y todo eso. Bueno, pero la gente legalista y sigue esos modos. Pero la iglesia de Cristo es prevalente en Texas, especialmente en el oeste de Texas. Mi abuelo era miembro de la iglesia de Dios y porque había sido bautizado como niño y tenía una membresía así, sentía como que si tenía un boleto como que iba a ir al cielo, solo eso tomaba y obviamente no era la manera correcta, pero así piensa mucha gente y pone su fe en eso, en el bautismo en agua y esa membresía en esa iglesia específica. De lo que estamos hablando es de dos bautismos diferentes. Cuando somos bautizados en Cristo, somos bautizados en el cuerpo de Cristo por el Espíritu Santo, Por por fe, fe. Cuando somos bautizados en agua, somos bautizados en agua por otro creyente. Dos bautismos completamente correcto. diferentes. La idea de generación en bautismo era bien conocido en la iglesia católica. Lo hace bien claro en la escritura. En Titos capítulo 3 Pablo dijo en versículo 4 pero después de la bondad de Dios, no por obra de justicia que hemos hecho, pero de acuerdo a su misericordia nos salvó por el lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo. Es a través de la experiencia de nacer de nuevo que opera el Espíritu Santo y somos regenerados, no somos regenerados por el bautismo en agua, sino que mientras exhibimos fe en Cristo y lo que Él ha hecho por nosotros, los católicos lo hacen como una iniciación y eso es lo que le llaman la experiencia de nacer de nuevo. Ellos, si le pregunta a un católico si han nacido nuevo, dicen sí, pero se están refiriendo al bautismo que le hicieron como bebé, un padre para recibir esa ordenanza, sacramento de ordenación. Eso es peligroso porque eso no salva. ¿Y Martín Lutero qué no enseñó el bautismo regeneracional? Nunca dejó la idea de la necesidad del bautismo, por eso tal vez Juan Calvino tampoco. Entonces, ellos seguían esas ordenanzas. Regresemos a lo que se dijo hace un momento, es importante. ¿Cuántas personas creen en la regeneración por el bautismo? Que el agua salva. Sí, ¿son salvos ellos o no? Nuevamente, es el ejemplo de la fe de una persona. Hay unos cuantos. Yo conozco unos católicos que realmente han aceptado a Cristo, pero lamentablemente no salió
salieron de la institución, pero por eso no han crecido, pero la mayoría no han nacido de ¿Qué nuevo. tal Iglesia de Cristo? Yo no creo que muchos no son, pero algunos sí, no puedo juzgar a la gente, pero si su fe está en porque fueron sumergidos en esa agua y su fe está en esa agua, no creen al Señor Jesucristo porque tiene que ser fe en lo que Él hizo en la cruz y solamente en Él. Y si tenemos otro camino a Dios, pues básicamente le estamos robando. Sí, eso es como una iglesia muy popular que hablaba de la teología antes, en el aniversario número 25, decían que ellos tenían 38,000 personas bautizadas en agua a través de su iglesia, lo cual es maravilloso, una gran estadística, 38,000 personas han sido bautizadas en 25 años, mientras que eso solamente si es después de que han aceptado a Cristo y han decidido seguir a Jesús en el bautismo en aguas, entonces eso sería una gran estadística, pero el sumergir a 38,000 personas no significa nada si no hacen ellos esa proclamación pública de que han decidido seguir a Jesús en el bautismo en agua. Así que el bautismo en agua es importante, es una ordenanza, es algo que debemos enseñar, algo que debemos hacer. Yo me disculpo con toda la gente que yo bauticé hace unos meses aquí en el Centro Familiar de Adoración porque el, el calentón estaba descompuesto, estaba muy fría el agua, así que sumergir a todos allí en esa agua no fue algo muy lindo. Un Un despertar despertar espiritual, espiritual, sí. Pero sí, pero sí rompimos quebramos el el hielo. hielo. El último bautismo, Harris lo dijo demasiado fácil porque lo hizo muy fácil porque a él le fue bien, el calentón estaba encendido, pero bastante gente queríamos seguir el ejemplo de Jesús y ser bautizados, así que no estamos en contra del bautismo en agua en lo absoluto. Quería dejar eso en claro, porque a veces la gente piensa que nosotros sí, pero no, queremos asegurarnos de que sea que se enseñe en la perspectiva correcta de lo que significa y de lo que se trata. Así que hablar de estos bautismos en agua no es necesariamente igual a la salvación. Sabemos que Dios es el que puede juzgar el Correcto. corazón del hombre, pero al mismo tiempo también sabemos que la palabra de Dios proclama fuertemente el hecho de que Pablo se le hizo la pregunta por el carcelero, ¿qué debo hacer para ser salvo? Creer en el Señor Jesucristo y seréis salvo. Y él jamás mencionó nada acerca del bautismo en aguas, pero sí dijo un poco después que Dios no lo llamó a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que la cruz de Cristo no se hiciera vana. ¿Y cuánto puede uno avanzar? Solamente Dios puede juzgar esto, pero ah, si la fe está en algo aparte de Cristo y el crucificado, ¿dónde deja eso de la persona? Tengo miedo que el hermano Jan tiene razón por la falsa enseñanza en lo que se refiere al bautismo. Hay personas que sienten que son salvos porque han sido bautizados en agua, pero no han hecho un compromiso para seguir a Hay Cristo. millones que caen bajo esa categoría. Desafortunadamente, eso es cierto. Son millones de personas que ponen su fe en ese acto del bautismo de aguas. Tenemos que enseñar lo que significa bíblicamente y lo que representa. El El bautismo. bautismo. El bautismo, la palabra en sí en el griego no cambia. Cuando miramos el contenido, si es bautismo en agua o bautismo en Cristo, realmente no hay una pista ahí en el lenguaje. El contenido del pasaje determina entonces de cuál bautismo nos estamos refiriendo. Así se estudia. Y si miramos el versículo 26 conmigo, porque todos sois hijos de Dios por Por fe fe, en sí. Cristo Jesús. Porque todos, ahora, acuérdese, no ha cambiado el contenido del pasaje señala a convertirse hijos de Dios por fe y después entra el versículo 27, entonces no cambia y de repente se está Bien, refiriendo al muy bien, bautismo en sí. agua, el contenido del pasaje y el uso del bautismo aquí muestra la unión espiritual del creyente y Cristo, que es instantáneamente, y donde se encuentran los hombres, no importa donde los hombres, mujeres, niños o niñas ponen su fe en Cristo, son puestos al cuerpo de Cristo, como dijo el hermano Smith,
y se visten de Cristo. Esta es la declaración sencilla que está haciendo. Bueno, lo que Jesucristo hizo en la cruz, en mi mente, esta gente ni siquiera lo piensa. Bueno, alguien que acepta a Cristo no va a saber la teología detrás de la cruz, pero van a reconocer esto es lo que toma para ser salvo. Reconocen que son pecadores. El Espíritu Santo lo hubiera hecho bien claro y hubieran clamado a Cristo como Salvador. Sea que, y yo no sé si tienen que saber, yo no sé cuánto de la historia tienen que saber, pero parece que ellos tenían que saber que que Él murió por sus pecados. Bueno, aquí está mi Salvador, pongo mi fe en Él. Realmente, así es de simple y sencillo para entrar en una relación con Cristo. Y tiene que saber que Dios lo ha hecho de esa manera para todos. Entonces, no requiere, como Juan leyó en Titos 3:5, no por obras de justicia que hemos hecho, pero de acuerdo a su misericordia nos salvó. No solamente cuando estudiamos la Biblia tenemos que ver el contexto del pasaje, pero mientras amarramos la verdad del tema de otros pasajes de la Escritura, eso nos ayuda a determinar de lo que estamos hablando. Y en este caso es sencillo, es fácil y está hablando de la idea de ser salvo, de ser presentado al cuerpo de Cristo. Ser parte de una iglesia, el bautismo en agua, la Santa Cena, nada de eso salva a nadie. No, nada de eso. Acuérdese que está comparando en el texto, está comparando la ley con la promesa y la gracia y lo está simplificando sencillamente como lo hace en Romanos, que la justificación es sin la ley, la justificación es sin la circuncisión. Nacido de nuevo y poniéndose bien con Dios no es sin estas otras acciones que podemos añadir que son importantes, que tienen su lugar y deberían hacerse, pero esto se refiere al proceso sencillo de la salvación cuando alguien entra, cuando ponen su fe en Cristo. El bautismo indica un cambio, una transición, una transferencia de estatus, y eso es importante. Creo que eso era, habían muchos bautismos en judaísmo, en el antiguo pacto, el antiguo pacto que tenía una significancia, todos llevándonos a ser lavados y limpios. Pero es importante también ver que este no es el único tiempo en el que este contexto se presenta. Lo vemos en Romanos, en Colosenses, en Efesios, en Primera de Corintios, múltiples veces que eso se trata, hablando de ser bautizados en Cristo, un espíritu, un bautismo es una obra del Espíritu Santo, pero eso es lo que yo podría decir. Que si el pecado pudiera ser tratado y la justicia pudiera llegar y nosotros pudiéramos estar bien con el bautismo en agua, entonces el ministerio de Cristo hubiera terminado en cuanto él comenzó, cuando fue bautizado en el río Correcto, sí. Jordán. Eso habría sido un hombre perfecto bautizado, por lo tanto, el pecado habría sido tratado en el río Jordán, pero se tomó de la cruz para que se lidiara con el pecado. Así que Jesús fue bautizado en agua. Él siguió todo principio que debió haber sido cumplido con el antiguo pacto y la ley y todo mitzvah, que él habría participado en todas esas cosas, pero el pecado no fue lidiado, no fue expiado hasta que él murió en el Calvario. Yo pienso que el apóstol Pablo no hubiera dicho: Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que la cruz de Cristo no sea hecha vana, si él creyera en el bautismo en agua, para ser salvo. Lo que está diciendo es que si creemos en el bautismo en agua, sobre ser bautizados, hacemos la cruz de Cristo vana. Algunas personas en la iglesia de Corinto, en otros lugares, a ellos les encanta decir: yo fui bautizado por esta persona, bautizado por aquella persona, y yo no vine a bautizar, sino a predicar la cruz. Hablamos de esto antes. La iglesia católica creía en la justicia infusionada, que el sacerdote podía infusionar la justicia de Dios por los sacramentos, y por eso es que es tan importante cuando alguien muere, le quieren dar esa última misa para infusionarle la justicia de Dios.
Los reformistas dijeron que no se trataba de esa justicia infusionada, sino la justicia imputada, la sustitución de Cristo en la cruz es donde la justicia de Dios no está en lo que el sacerdote puede entregarle a uno, que el sacerdote no le puede dar a uno nada, solo la imputación, rendir las cuentas o saldar las cuentas de uno por otro. Cristo fue el que saldó la cuenta de nosotros y así podemos entrar a la justicia de Dios. Sí, pero yo aún sigo diciendo que Pablo no hubiera dicho lo que dijo en cuanto al bautismo en agua y regeneracional. Estoy de acuerdo. Y yo pienso que ese pasaje, el primer capítulo y otros pasajes de la Biblia es bien claro sobre eso. No es como uno es salvo. Sí, y bueno, él no está criticando el bautismo en aguas, pero tampoco está poniendo salvación en ello. Yo recuerdo, yo ya conté esto varias veces, pero hablando con Pat Boone una vez, él dijo, hermano Swagger, dijo, antes de que el Señor me salvara, él dijo, yo bauticé no sé qué tanta gente en mi piscina. Y él dijo, ellos de hecho pensaban y decían, bueno, yo pensaba también que cuando los sumergía y los sacaba del agua era salvación, pero no eran salvos. Él dijo que me lastima, me duele, porque mucha de esa gente se fue pensando que era salva y no eran salvos, no tenía nada que ver con salvación. Simplemente que ellos entraron Así secos, es. salieron mojados y se acabó. Ahora, nosotros creemos en el bautismo en agua, creemos que es una ordenanza por el Señor y representa lo que el Señor quiere representado. Pero en cuanto a que es la salvación o la Santa Cena o ir a la iglesia o todo eso, nada de eso, todo eso va mano a mano. Eso no salva a nadie. Hermano Suagre, con la Iglesia Católica en particular, yo no sé qué tan cierto sea en la Iglesia de Cristo, pero la salvación está en la Iglesia, eso es lo que creen. La Iglesia se le da la autoridad y se le da al vicario de Dios, que es el Papa, y hay unos que actúan para perdonar los pecados a través de la confesión. Ellos suplen el oíste, como dicen, no podemos entrar en partículas, lo que representa esto y el concepto del bautismo, de la regeneración en el bautismo, y solo está en la iglesia, y ahora la iglesia representa a Dios. Esa es la idea de unir la iglesia, que es importante. Yo creo que aspectos de esto sí afectan algunas de esta denominación que tan profundo es, yo no sé, pero como usted mencionó, doctor Watts, que una persona que no es parte de la iglesia de Cristo no es salvo, básicamente está diciendo que esa denominación en particular tiene autoridad apostólica. Eso es lo que ellos creen, sí. No hay mucho diferente que los católicos. Sí, básicamente es una versión americanizada del catolicismo. Ellos creen que son la iglesia de Cristo y cualquier denominación o grupo fuera de ellos no es la verdadera iglesia de Cristo. Así que sí, eso es correcto. Nosotros creemos en la sucesión apostólica. Y bueno, quería leer algo rápidamente de Charles Spurgeon acerca de este pasaje, si es posible. Dice él dice acá, que se debe enfatizar que este es el bautismo que nos salva, nuestro, nuestro sumergimiento en Cristo. Si una persona no es bautizada en Cristo, puede ser sumergida 1000 veces en el agua y no haría diferencia eterna. Tienes Así que razón. creo que él lo dijo excelentemente. El sumergimiento debe ser en Jesús. Ese es el bautismo que nos salva. Así es. Mire, yo no he estado alrededor de mucha gente que cree en eso, pero veo los pocos que sí he visto, no veo cambios en su vida. Sí, No hay cambios en lo absoluto. sí, porque realmente no ha habido una regeneración espiritual verdadera si su fe está en ese acto de bautismo en agua. A eso quería llegar. No ha sido cambiado. Es lo mismo. Hay grupos que tal vez no digan que tienen que ser bautizados en agua para ser salvos, pero dicen que tienen que hablar en lenguas para ser salvos. Correcto. Y eso no es correcto tampoco. Así Cada es. vez que le añade a la salvación, están en error. Cuando le añade que usted es salvo, bueno, yo prediqué el año pasado un mensaje sobre maldiciones generacionales
y hay muchos predicadores que dicen que hay personas que son salvos, pero necesitamos que sean rotas esas maldiciones, tratando de añadirle a la experiencia de la salvación. Esa es mala, esa es una herejía. Accidentalmente, ese mensaje que predicaron en el Centro Familiar de Adoración debe predicarse una vez más, Gracias, poco gracias. tiempo. Es un mensaje poderoso y trata con cosas, trata con el gran Sí, error que está en la iglesia el día de hoy en muchos de los casos. absolutamente. Cuando hay personas en la iglesia que dicen, saben, compren mi libro, venga a mi seminario y le voy a enseñar cómo romper esas maldiciones generacionales. Y dicen, no, compre mi cosa para la Santa Cena y usted va a eliminar sus enfermedades. Esas son cosas que no son la respuesta, no es el Evangelio y no es la manera de Dios para la victoria. Correcto, no lo Para es. tomar la Santa Cena todos los días no es la manera de victoria de Dios. Perdón, pero, y qué bueno que dijo eso, que no es de Dios, porque algunos enseñan que sí, Así es. o enseñan que esta es la fuente de Sí, sanidad, cualquiera sea el caso. Pero eso tiene que ser algo en lo que se debe elaborar, porque una vez más, si nuestra fe no está en Cristo y lo que Él hizo en la cruz, es algo así es. mal puesto. Es peligroso porque nosotros hablamos de poner nuestra fe, como la gente que pone su fe en la psicología para su santificación o terapia, pero personas con buena intención están poniendo su fe en esas actividades religiosas. Suenan bien decir que hay que tomar la Santa Cena todos los días o hay que romper estas maldiciones generacionales y encontrar textos para justificar eso, pero está mal o equivocado y como usted vive para Dios y aún usando cosas religiosas es un error si está tratando de poner su fe algo aparte de la cruz de Jesucristo. Si la fe está en que alguien va a romper la maldición generacional, si no está en Cristo, lo que Él hizo en la No, cruz no es no, no nada. está. Usted está diciendo que la cruz no fue suficiente Así para es, tratar con el pecado. correcto. Yo no soy responsable por lo que mis padres, mis abuelos y mis tatarabuelos hicieron. La Biblia lo dice explícitamente. Explícitamente, no soy culpable por lo que ellos han hecho. Cuando me presente delante de Dios, yo tengo que dar cuenta por mí Sí, mismo y solo eso exacto. tengo que dar cuentas. Y solo porque ellos, mi abuelo, vino después de la Segunda Guerra Mundial, era alcohólico y probablemente hubiera sido, tuviera la etiqueta de ser un abusador. Él era un irlandés abusador y borracho, típico, enojado, y pasó cosas en una guerra que nadie tendría que pasar, pero tomó bastantes años para que él se pusiera bien con Dios y compusiera su vida. Pero él tenía una propensidad al alcohol, no significa que soy destinado a ser un alcohólico. Yo no crecí cerca de eso, mis padres no me criaron de esa manera, no hacían ese tipo de cosas, no es algo que es pasado a mí, no era una maldición que yo estaba destinado a tener. Algunas personas dicen, mis padres son adictos, son alcohólicos, yo tengo que ser adicto, tengo que ser alcohólico por lo que ellos hicieron. No, no, no. Bastantes que le ponemos etiqueta como maldición generacional es un comportamiento aprendido, pero la sangre de Cristo puede libertar a cualquier persona de adicciones, de estilo de vida, cualquier cosa, y puede suceder en un momento donde toda la trayectoria de su vida es cambiado para una generación. Y es lo único que puede libertar al cautivo. Así es, No es una de mil cosas, sino lo lo único. único. Interesante que las dos ordenanzas de la iglesia, el bautismo en agua y la Santa Cena, los dos son diseñados para llevar al creyente de Así regreso a la cruz. es. Correcto. Si participa
en la Santa Cena, haga esto en memoria de mí, hablando de la muerte de Dios hasta que Él regrese en la Santa Cena, 1 Corintios 11, y bautismo nuevamente, como el hermano Smith ya lo ha dicho, es una representación física de una verdad espiritual que nos señalan de ser sumergido en Cristo, y es en ese punto, en la unión de Cristo, que el creyente es libertado de la penalidad del pecado y del poder del pecado. Eso es lo que significa ser santificado, ser libertado del poder del pecado. Entonces, o no sabemos que eso es lo que sucede cuando somos unidos con Cristo, o no creemos que es suficiente. Es por eso que usamos estos otros medios y a veces son error y tonterías. Bueno, probablemente tenemos a millones de personas que son salvas aceptando a Cristo como se debe, lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Pero luego son arrastrados, Correcto. después de que son salvos, de tener su fe en algo que no es bíblico. Yo creo que esa es la mayoría del problema. Es por eso, como John dijo, no podemos evaluar el corazón de la persona. Pablo declaró en lo que escribió en Timoteo, el Señor conoce los que son de Él, lo dejo ahí. La mayoría de la gente entra, pero cuando somos enseñados mal, ¿qué sucede? Es la efectividad de los Sí, beneficios, el valor de la cruz se pierde, el valor de esa unión con Cristo se pierde si no se conoce, entendido o creído. sí, así es. No se puede tener los dos. No, porque va a poner su fe en algo. Y la responsabilidad principal que todo humano tiene en el proceso de redención es tomando una opción en qué creer. Esa es una opción moral que tomamos, confiamos en lo que Cristo ha hecho, pero el problema es que tenemos que escuchar eso predicado. Tratamos de hacer que la gente ponga su fe en Cristo y lo que Cristo hizo en la cruz y mantenerla ahí de acuerdo. Sí, pero se le tiene que enseñar porque la carne Correcto. va a irse a una acción enseguida Sí, así es. porque hay, yo creo que hay una elevación de el yo en todo. Siempre así es. Mire lo que yo hago, yo puedo hacer esto y se hace muy frecuentemente y la mayoría de veces de un corazón bueno de la gente, por una gente de una persona que ama a Dios y se le ha dicho por un anciano y que ha estado en la fe por mucho tiempo, esto es lo que tienen que hacer. Sí. Y ellos lo hacen con alegría, pero lamentablemente puede deteriorar la relación que tiene con Cristo, que fue establecido y fundado y solo es mantenido por una fe apropiada. Es un misterio para mí que la gente, sentido común nos dice otra cosa, pero que uno tiene que pertenecer a la iglesia para ser salvo. Sí, pero miramos qué tan fácilmente en todos nosotros, antes de entender, el Señor abriendo la puerta al mensaje de la cruz, mire todas las cosas distintas donde pusimos nuestra Sí, fe así y es. nada se fue algo en contra de Cristo, nada se fue, Sino por ignorancia. se hizo de ignorancia, sí, y uniendo eso con el amor a Dios, porque queríamos agradar a Dios. Así es, pero el resultado de eso aún no va a ser Es correcto. inconsistencia y fracaso, y es la única ruta. Y eso muchas veces debe de convencer a los humanos de que ese objeto de fe no está funcionando. Pero eso es cierto de alguien que es justificado, nacido de nuevo, pero para los que creen que lo son como los católicos, ellos entran a una secta porque es lo que es. Cualquier cosa que le haga que su salvación dependa de la ordenanza o las obras es una secta. Estos individuos son bautizados en un sistema religioso. Lo primero que aprenden es su confesión. La confesión es confesar pecados a un sacerdote y luego llevan la Eucaristía, que realmente el sacerdote convierte ese pedazo de pan en su mente, en el cuerpo de Cristo, para que el individuo ahora esté ingiriendo a Cristo en ellos. Así que cuando hablamos de tomar a Cristo, esa es la ceremonia, la misa detrás de la Eucaristía. Es un sacrificio sin sangre. El Señor Jesucristo lo repite tan a menudo como se presenta cada una de esas misas. Es un malentendido, una perversión, una secta, no es cristianismo. Y si nosotros le decimos a la gente, miren, porque mencionaron a Jesucristo y porque ustedes mencionaron al Espíritu Santo, no significa que le sirven al
verdadero Dios, aún le sirven a espíritus demoníacos porque es lo que trajo la Iglesia Católica a su surgimiento. Ahora, ¿cuántos de ustedes, saben ustedes cómo es que comenzó todo esto de la misa, de invitar a Cristo y comer el pan, la hostia o lo que sea? En el Edicto de Milán en el 33, Constantino comenzó a mezclar el cristianismo con el paganismo. De hecho, fue después bajo Teodosio el primero. Se convirtió en la religión de la tierra, pero para atraer a los paganos dijeron pueden continuar con sus prácticas. El paganismo entró al catolicismo y poco a poco las ordenanzas comenzaron a cambiar, pero aún así fueron aceptadas para los paganos. Y el señor Horison dijo que es una religión del norte de Egipto, perdón, en cuanto a hacer lo que se estaba mencionando anteriormente de la habilidad de que el sacerdote pudiera convertir y tener a la gente ingiriendo a los dioses. Y estos son los conceptos que comenzaron a entrar al sistema católico, así que eso morfó y cambió. Y más tarde ordenanzas se añadieron hasta cuando llegan al Papa Leo en el siglo VI. Muchas de estas ordenanzas se añadieron, así que se convirtió en una gran práctica sectista. Tenía muy poca esencia del cristianismo, excepto la terminología que se utilizaba. Nosotros tenemos un libro sobre el catolicismo y el cristianismo Excelente. que, bueno, yo lo escribí con la ayuda de un sacerdote que le dio su corazón a Cristo y salió de la iglesia católica. Y- pero todo cristiano debería leer ese libro. Necesitan comprarlo. Es un libro que solo está disponible en inglés, pero si pueden leer, podrán entender todos estos temas. María, la adoración de María, la misa, el pontífice, el papa, todo este tipo de cosas. Incidentalmente, cuando escuché por la radio el otro día, hace un par de días, que el Papa Benedicto, Él falleció, sí. él falleció. No recuerdo su posición en en el Vaticano, pero se me dijo que sus últimas palabras fueron, antes de morir, fueron, Señor Jesús, yo te amo. Y hice la declaración de que creo que el hombre era salvo. Tal vez fue en su último momento, pero Dios honraría esa fe. Si realmente aceptó al Señor Jesucristo y renunció en su corazón las enseñanzas de la Iglesia católica, pero sí siguen a Jesús, pero es otro Jesús. Sí, pero el Jesús del que él estaba hablando era el Jesús que nosotros conocemos, creo. Espero que sí. Él era el promotor de 1994, el libro doctrinal que fue instituido y fue presentado. El otro día, el Papa Francis, que es el Papa presente, hizo un comentario y no voy a parafrasearle. No, mi esposa no es el Papa. No, no, Francis Swagger. Sí, sí, lo es para mí, pero... Como Lauren dice, usted es la cabeza de la casa, pero ella es la autoridad. Pero el Papa hizo un comentario de la Virgen María y su superioridad. Dice, cuando usted tiene un problema, va a Mamá siempre mamá, está no a más papá. cerca. La mamá siempre está más cerca. La idea es que no va a Cristo, no va al Padre, sino que va a María. En otras palabras, María es la intercedora y la corredentora. El catolicismo se está alejando continuamente de la palabra de Dios. No Eso se es está cierto. Sí, acercándose, así no se está es. alejando. La escalación de María, después de 1960, antes de fallecer ese papa, él añadió a María y siguen añadiendo a María su obra, las doctrinas romanas. Le voy a decir a mis amigos católicos, y lo voy a decir cuidadosamente, si se queda ahí, va a eliminar su fe. Si usted es católico y no ha aceptado a Cristo como su Salvador, y por fe no es salvo. Bueno, eso es para cualquier persona. Quiero aclarar eso porque yo fui criado en la iglesia católica y como Mike Monroe yo tenía un celo para Dios. Afortunadamente Dios trajo la salvación. Afortunadamente Dios trajo la salvación y yo pude salir de eso. Cuando fui salvo yo no tenía deseo de regresar. No lo dudo. Ahora sí dicen que, bueno, no sé cuánta verdad exista, que Joseph Ratzinger, después de convertirse, el Papa Benedicto, sí, antes de Benedicto. convertirse en el Papa Benedicto, él había publicado una serie de
ensayos cuestionando la adoración de María y denigrando la adoración de María que la Iglesia Católica cubrió y apagó porque él era considerado ser un hombre muy conservador, un pontífice muy conservador en su teología y casi inclinándose hacia el evangelismo y diferentes cosas. Así que él fue el primer pontífice que renunció al papado en 600 años. Muchas personas pensaron que él estaba o tenía conflictos sobre muchas cosas que se enseñaban, que él estaba teniendo una realización personal de algunas cosas del error. Y yo no puedo decir eso definitivamente, simplemente lo digo por lo que he leído en diferentes fuentes. Así que cuando trajeron a Francis o el Papa Francisco es considerado un papa muy liberal, en contraste a Benedicto, que era muy conservador. Así que sí, Joseph Ratzinger, el Papa Benedicto, al final de su vida clamó a Jesús y le pidió perdón o clamó su fe y perdón. Yo creo que él probablemente lo hizo porque él parecía como que estaba más arraigado en tratarse de alejarse de esas otras cosas. Pero obviamente no lo sabemos, no lo sabremos y el fruto, desafortunadamente, de la Iglesia Católica no es un buen fruto. Así que no podemos. En el debate que está ahí, yo creo que la razón que él había sido removido, se jubiló, fue por su falta de el problema de los homosexuales y la pedofilia que estaba sucediendo en la iglesia. Estaban Sí, gastando mucho dinero. ya volvemos. Ya estamos de vuelta, ya estamos de vuelta. Hermano Suárez, quiero clarificar antes de la pausa. No estaba predicando al Papa Benedicto al cielo No, o aceptando el catolicismo. Había, parece que él tenía una conversión en su vida. Por lo menos quería seguir esa dirección. Quería aclarar eso. La Iglesia Católica, la fe en la doctrina católica no va a salvarlo. Al amén. menos que tenga un encuentro verdadero con Jesús. El Jesús del Evangelio no va a ir al cielo a través de esas Si me doctrinas. permiten compartir esto, es un testimonio muy breve, uno que viene de nuestra familia. La abuela de mi madre falleció hace varios años, pero ella primeramente era una buena señora italiana y en segundo lugar era una buena católica. Era una buena católica. Ella toda su vida fue parte de la Iglesia Católica, una miembro muy fiel. De hecho, ella fue a Europa a los últimos años de su vida y ella siguió al pontífice en todos lados a donde él estuvo, vio todos los sitios católicos. Si quieren hablar de fiel a la Iglesia Católica, ella era la definición de eso. Y ella vino a visitar aquí para una campaña de acción de gracias y cuando papá dijo cuántas veces tuvimos servicio o teníamos servicio, ella dijo, por favor, yo no quiero ir a la iglesia tantas veces. Bueno, es un poco diferente a lo que uno está acostumbrado, pero bueno, de cualquier manera. Recuerdo que mamá y papá, ella y papá comenzaron a discutir muy calurosamente, porque ella dijo definitivamente, yo tengo mi fe católica, yo no necesito lo que ustedes tienen aquí. Ella pensó que ella estaba bien, era salva y ella era una buena persona. Eso es lo que ella básicamente dijo. Y luego, eso fue como un martes o miércoles. El servicio del sábado en la mañana, tuvimos a un ministro invitado. Recuerdo porque me impactó, yo era un adolescente apenas. Al final del servicio, un llamado al altar se dio para salvación. Y mi abuela volteó a ver a mi mamá y le dijo, yo quiero ir porque necesito arreglar ciertas cosas. Le pidió a mi madre y dijo, ¿quieres ir conmigo? Mi mamá, por supuesto, fue con ella, le llamamos Nana. Y en ese servicio, ella le dio su corazón a Cristo, verdaderamente fue salva. Y lo hermoso de todo es que al terminar el llamado al altar, uno de nuestros ministros vino y le dijo, bueno, usted tiene que buscar a Dios por el bautismo del Espíritu Santo. Ella no sabía nada acerca de eso, ella simplemente dijo, bueno, yo lo quiero, si es tan bueno como eso. Y ella fue bautizada en el Espíritu Santo en el mismo llamado al altar, en el mismo servicio. No es secreto lo que Dios puede hacer. Correcto. Y su vida cambió. Y yo vi el cambio en mi abuela. Bueno, está diciendo usted, Josh, que antes de esa noche, mañana, cuando quiera que haya sido ese servicio, y le diera su corazón a Cristo, que ella no era salva. Lo que puedo decir es esto. En ese servicio, el Señor le mostró y se dio cuenta a ella de que todos esos años de haber estado
en la iglesia católica y haberle sido fiel a la iglesia. No estaba bien con Dios, ella necesitaba salvación. Tomó esa decisión. No es que vino al centro familiar de adoración y no tiene nada que ver con nosotros. Ella vino a Jesús, no a una iglesia. Ahora, ella falleció como un año después, menos de un año después, así que el Señor sabía que su tiempo era corto, pero en ese tiempo hubo un cambio en su vida y no tenía nada que ver. Bueno, está diciendo usted entonces que si ella hubiera fallecido antes de eso, sí, si ella hubiera fallecido, no sé si hubiera llegado al cielo, no sé, no lo creo, porque su fe estaba en la iglesia católica, no en el Señor. El punto de todo es que el Señor obró en su corazón. Y él no la llevó a una iglesia católica, ni siquiera la llevó al centro familiar de adoración, por decirlo así, sino que la llevó, el Espíritu Santo la dirigió a Correcto, Jesucristo, sí, pero sí. sí dejó, en cuanto a lo que yo sé, papá, ¿verdad? Nunca Ella regresó. jamás regresó a la iglesia católica porque se dio cuenta de que no había salvación en nada de eso. Todo lo que necesitaba para la salvación estaba en Cristo. Y eso Correcto. realmente, esa es una historia real. No se puede discutir nada de eso porque yo lo vi personalmente, ese cambio que sucedió en mi Seguro. abuela, y yo sé, sin lugar a duda, que en este momento está en la gloria. Bueno, sí, esa es una de las características del verdadero cristianismo, ¿verdad? Que hay un cambio. Correcto, sí. En la vida y en el corazón hay un cambio, es obvio. Aleluya. Todos lo pueden ver. Menos los que han sido bautizados en Cristo se han vestido de Cristo. Amén, así es. Los se visten de Él. Sus atributos empiezan a Permíteme decir esto, siento levantarse. ahora mismo en mi espíritu que, que hay personas que nos están viendo y en su corazón han puesto su fe en la iglesia, en buenas obras, en cosas de este tipo. Y el Espíritu Santo está convenciéndolos de que en lo que han puesto su fe no los salvará. Es simple ser salvo, creer en el Señor Jesucristo y seréis salvo. Voy a hacer la oración de fe que he orado con no sé ni qué tantas personas, solamente Dios lo sabe, pero esta vez es para usted. Dios, el Espíritu Santo, está hablándole a su corazón y es tiempo de que se arregle con él. Quiero que repita esto conmigo, repítalo a voz alta, créalo con todo su corazón. Y si lo hace, usted será salvo. Oremos en este momento. Querido Dios en el cielo, Querido Dios en el cielo, repítanlo con nosotros. Yo vengo a ti yo vengo a ti en el nombre de en el Jesús. nombre de Jesús. Me arrepiento de mi pecado, Me arrepiento de mi pecado, de la manera en que he vivido, de la manera que he vivido, de las cosas que he hecho. de las cosas que he hecho. Por favor, perdóname Por favor, perdóname y límpiame y límpiame con tu preciosa sangre con tu preciosa sangre de toda injusticia. de toda injusticia. Con mi boca Con mi boca yo confieso yo confieso al Señor Jesús. al Señor Jesús. En mi corazón En mi corazón yo creo yo creo que Dios le levantó que Dios le de levantó entre los muertos de entre los muertos y Él vive. y Él vive. En este momento En este momento acepto a Jesucristo acepto a Jesucristo como el Salvador de mi alma como el Salvador de mi alma y lo hago y lo hago el Señor de mi vida. el Señor de mi vida. Y de acuerdo a su De palabra, acuerdo a su palabra, la cual no puede mentir, la cual no puede mentir. soy lavado, Soy lavado, soy limpio, soy limpio, soy perdonado, soy perdonado. yo soy salvo. Yo soy salvo. Alabado, alabado, alabado Dios. Usted dice, eso es todo lo que se requiere. Es toda una eternidad la que le espera. Y, damas y caballeros, cuéntenle a alguien el día de hoy que le han dado su corazón a Cristo. No tiene que hacerlo para ser salvo, pero le ayudará, lo fortalecerá. Cuéntele que usted ha nacido de nuevo, que ha aceptado a Jesucristo. Cualquier terminología que usted quiera utilizar, eso le ayudará inmensurablemente, se lo prometo. Alabado Dios. No hay nada en el mundo como nacer de nuevo. Amén.
nacido de nuevo, realmente ha habido un cambio en mí, como dijo Josh hace un momento, nacido de nuevo tal como Jesús lo dijo, nacido de nuevo y todo por el Calvario. Gracias, gracias a Dios que he sido nacido de nuevo. Sí. Alabado Dios. Muy bien, Dave. Podemos leer el 27 otra vez, por favor. El capítulo 20, versículo 27 del tercer capítulo de Gálatas. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, Se refiere al bautismo en su muerte en el Calvario. La referencia no es el bautismo en agua. de Cristo estáis revestidos. Quiere decir estar revestido de Él. Quiero detenerme aquí un momento. Nosotros literalmente, tal como hace un momento, si oraron conmigo y ustedes creen en su corazón, fueron bautizados en Cristo. ¿Verdad, hermanos? Sí, sí. Fueron bautizados en Cristo. Y Aleluya. la palabra bautizo puede significar hablar de Cristo y de agua, pero aquí habla de Cristo. Y cualquier persona, todo el mundo que sea nacido de nuevo, que sea salvo, es bautizado en Cristo. Así es, sí. Todo el mundo. No tiene nada que ver con agua, no tiene nada que ver con nada de esa naturaleza. Es un bautismo espiritual. Usted se convierte en parte de Jesucristo. Correcto. Hermano Swagger, hay una imagen preciosa aquí. Pablo lo usa en Efesios 4 de esta manera. La persona que yo era antes de orar esa oración, muchas veces se refiere como el hombre viejo, el hombre que yo era, dominado por el pecado, por el pensar malo. Pablo nunca nos dice que tenemos que pelear contra el pecado. Él dice desechar. Significa, bueno, me voy a quitar el abrigo, me voy a quitar esa vida vieja que fue dominada por el pecado y me lo voy a quitar. Pero no se podía hacer eso antes de conocer al Señor. Era imposible porque la libertad que yo tengo orando esa oración, siendo sumergido en Cristo, me permite quitarme el viejo hombre, pero no nos detenemos ahí, ¿verdad? En vez de quitar este abrigo negro, me voy a vestir en las vestiduras de Cristo. Es Él algo se espiritual convierte en mi vida. completamente. La Biblia lo dice. Exactamente, pero es la verdad. Eso es lo que estoy tratando de que entiendan. Quitarse de una cosa y vestirse de otra cosa. Es como quitarse un abrigo viejo y poniéndose un abrigo nuevo de ah, justicia, de nueva vida. Esto es posible porque el Espíritu Santo mora dentro de uno y va a ayudar. Si la persona pone su fe en Cristo y lo que Él ha hecho, van a ver más de la antigua vida Amén. desaparecer y va a ver la nueva vida en Cristo dominando, guiando y dirigiendo. Pero es importante reconocer que ahora se ha quitado el hombre viejo y se ha vestido de Cristo. Amén. Así es. Por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. En un momento, como usted lo dijo hace poco, para aquellos que oraron y creyeron en su corazón, ellos son salvos. Y se Así acabó, es. punto. Se acabó la historia. Son salvos por la sangre de Jesús. Y en un instante, en un momento, pasamos de ser enemigos de Dios, distanciados de Él, a estar en relación, una relación perfecta en Cristo. Y ahora somos hijos de Dios. Pensemos en eso, Así es. un hijo de Sí. Dios, en un instante nada más, por causa de nuestra fe en Cristo. Y eso rompe todo lo que existía, la maldición del pecado, la muerte, hablamos de maldición generacional. No hay nada que la sangre de Jesús no pueda hacer. Correcto. Y sucede en un instante Un momento. al despojarnos de esas vestiduras viejas de la esclavitud del pecado y nos vestimos de Cristo. Lo que el doctor Watts dijo hace un momento tiene que volverse a enfatizar. Esta gente está poniendo a Sí. un lado, dejando a un lado el Calvario. Ellos, de hecho, están evidenciando incredulidad en lo que Jesús hizo. Sí, Él hizo tal y tal, pero tenemos que hacer esto otro y añadirle a lo que Él ha hecho. Eso es algo terrible. Su obra en el Calvario fue una obra completa. Amén. Satisfació al Padre totalmente y completamente. Y si satisfizo al Padre, tiene que satisfacer. Gracias. Sí,
Cualquier Si hombre está en alguno está en Cristo, Cristo, de eso sí, estamos amén. hablando. Estar en Cristo, si Todo lo alguien viejo, está en Cristo, nueva es criatura una nueva es creación. Literalmente ha sido recreado por regenerado. el poder del Espíritu Santo, el beneficio y el valor del Espíritu Santo, de la cruz. Si alguien está en Cristo, es una nueva creación. He aquí, las cosas viejas son hechas, Amén. son desechadas y son hechas nuevas. Y son Amén. disponibles Sí, ahora sí. para nosotros. Miren, yo amo el Centro Familiar de Adoración, pero eso no salva a nadie. Usted puede ser parte de la iglesia todo el día si usted quiere, pero eso no lo salvará. Ninguna otra iglesia lo hará tampoco. Le doy gracias a Dios por lo que enseñamos y predicamos en esta iglesia. Pero la iglesia en sí no salva a nadie. Esa es una organización humana nada más. La salvación completamente es de Dios nada más. Y está envuelta en lo que Jesucristo hizo en la cruz, en su totalidad. Y permítame decir esto antes de que se nos acabe el tiempo. Uno de mis queridos amigos hace como un año falleció, Ronnie Gu. Él era un amigo de este ministerio. Su esposa cumple años hoy y ella ha sido una querida amiga también a este ministerio. Más de lo que puedan decir las palabras, y quiero contarle feliz cumpleaños a ella. Feliz cumpleaños a ti. To you. Happy birthday, dear Lynette. Happy birthday to you. And Y Amén. bueno, alabamos a Dios por la gente que permanece fiel y que nos ayuda a llevar este evangelio a todo el mundo. No hay nada como eso, damas y caballeros, nada como eso. Y le damos al Señor la alabanza y la gloria. Gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Una vez más, si le dieron su corazón a Cristo en los últimos minutos, díganle a alguien, por favor. Eso los fortalecerá y les ayudará en su caminar con el Señor. Les amamos. Dios los bendiga. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en watchsunlifetv.com.